¿Mm? Empezamos ahora ya. Bueno, ya. Bueno, buenos días a todos. Bueno, feliz día del amigo, desde la gente de Texel, a todos los amigos que están conectados. ¿Eh? Y hoy vamos a hablar, vamos a hacer el cuarto evento, que es el curso de aparatología online, donde hoy nos vamos a dedicar a lo que es la estimulación eléctrica. ¿Mm? Dentro de ellas vamos a ver los principales equipos, vamos a hablar de los cuatro equipos que habíamos dicho, pero nos vamos a dedicar en este evento a dos, al viejo y querido ondas rusas, ¿eh? Y al nuevo Interop, que sería las ondas rusas más la interferencial. ¿Mm? Vamos a... Bien, acá tenemos los cuatro equipos, de los cuales vamos a hablar. Les recuerdo que hoy vamos a hablar de ondas rusas y el Interop. Bien. Corrientes en estética sería el tema de hoy. El comportamiento de la electricidad sobre el organismo requiere cierto tipo de cuidados y presenta una serie de características que son apropiadas para cada uno de los tipos de pacientes que usemos. ¿Mm? Vamos a ver qué efecto tiene. O sea, cada vez que aplicamos una corriente en el organismo, ella nos va a dar una cantidad de energía. Esa energía que nos está brindando nos va a causar diferentes tipos de cambios. En este caso, lo que estamos buscando es la estimulación muscular. Bien, fundamentos teóricos. ¿eh? La electricidad es una de las diferentes formas de energía. O sea que en ella ya estamos brindando energía por sí sola. Como se puede transformar a través de los distintos tipos de aplicaciones que tenemos sobre el cuerpo humano. ¿Bien? ¿Perdón? Bien. Seguimos. Bien. Se ha cortado, seguimos. Esta es la base del empleo de la electricidad en medicina y en el campo de la terapéutica. ¿Mm? A modo de recordatorio, vamos a hablar que las corrientes más usadas para la electroestimulación en estética la podemos dividir en dos: la baja frecuencia y la media frecuencia. Recordemos que en la baja frecuencia tenemos un montón de ondas de estimulación, pero en estética las más usadas son las corrientes diadinámicas. Dentro de estas corrientes, las ondas más usadas son las cuadradas, las rectangulares, las en ritmo sincopado o las miotónicas. Además de esto, también se están empezando a usar el TENS, que estaría dentro de las corrientes de baja frecuencia. ¿eh? Recordemos que estas corrientes se sienten mucho más, son más puntuales, tienen punto de aplicación y las podemos usar para corregir algunos inesteticismos corporales. Y vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de estas corrientes, qué es lo conveniente y cuál es conveniente usarla para cada uno de los inesteticismos en el que podemos actuar. El tema de hoy va a estar en las corrientes de media frecuencia. Dijimos que las corrientes de baja frecuencia van de 0 a aproximadamente 1000, 1200 según el autor que tomemos. Las corrientes de media frecuencia están vistas, según el autor, entre 1500 y 10.000 Hz de frecuencia. Dentro de estas corrientes de media frecuencia tenemos dos que son las de más uso en estética, que es la vieja y querida onda rusa y las ondas interferenciales. Bien, fundamento teórico del uso de las principales corrientes. Primeramente, ¿qué queremos hacer? Que nos evitemos de apoyar en protocolos, que cada uno genere el protocolo de su paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que cada paciente tiene su forma corporal, su estadio corporal, y a modo de comienzo podemos hablar de un protocolo, pero después ese protocolo tenemos que adecuarlo a cada uno de los pacientes que estamos asistiendo. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga una respuesta lo más rápido posible y se adecue a su estado muscular. Corrientes de Gauss son las llamadas corrientes rusas.
Para la creciente necesidad que teníamos de rápida respuesta, se vio que las corrientes dinámicas ejercían un cambio en el paciente, pero no era tan rápido. Hoy en día estamos en el momento de ya, la paciente tiene que salir del consultorio con un cambio, ese cambio tiene que ser perdurable. Entonces, a través de estudios, se empezó a usar las corrientes de Cos o corrientes rusas, ¿eh? Para lo cual se vio que trabajaban en una frecuencia media, se adecuó esa frecuencia para que fuera lo menos molesta para ese paciente, se la adecuó mediante el uso de rampas, la rampa de subida y la rampa de bajada, para que esto en el paciente no genere un efecto de molestia demasiado importante. Las características básicas de los equipos que trabajan de ondas rusas es que tienen una corriente portadora estable de 2500 Hz. Estamos hablando, recordemos, de las ondas rusas. La onda portadora media es de 2500 Hz. Y para regularla hay una frecuencia de modulación que trabaja de los 30 a los 120 Hz. ¿Para qué sirve esta frecuencia de modulación? Con ella vamos a hacer un uso dirigido a los diferentes tipos de fibras que tenemos en el músculo. Sabemos que un músculo es un haz que está compuesto por una cantidad de miofibrillas. Esas miofibrillas tienen una determinada respuesta según sean rojas, blancas, blancas tipo A o blancas tipo B. Según la fibrilla que tengamos y la frecuencia que usemos, es la respuesta que vamos a tener mayormente en esta fibra. Esto no quiere decir que las otras fibras no actúan, sino que la mejor y mayor respuesta en ciertas frecuencias la tengo en ese tipo de fibras. Ahí también puedo regular las rampas de subida y de bajada, que puedo trabajarla, según este equipo me lo permite, de 1 a 15 segundos. O sea, ¿para qué me van a servir esta rampa? Esta rampa me va a servir para adecuar esa estimulación para que el paciente la empiece a sentir de una determinada forma, llegue al punto máximo de contracción y baje adecuadamente. Sabemos que tenemos un paciente que está entrenado, yo puedo trabajar rápidamente y la respuesta muscular de ese paciente se va a adecuar fácilmente. Pero no todos mis pacientes hacen gimnasia y están entrenados. Si me toca una paciente que nunca ha hecho nada, yo puedo, modificando las rampas, hacer que este músculo se adecue más fácilmente a un estímulo tan importante como el de las ondas rusas, me responda y sea lo menos molesto para este paciente. Bien, acá tienen un dibujito donde veo la frecuencia portadora y abajo están dibujadas las rampas de subida, el tiempo de contracción, la rampa de bajada y algo muy importante, el tiempo de descanso o llamado pausa, que es el tiempo que el músculo usa para repolarizarse entre contracción y contracción. O sea, yo puedo modificar tanto la rampa de subida, el tiempo de contracción, la rampa de bajada y también puedo modificar el tiempo de pausa que tengo entre músculo, entre contracción y contracción. ¿Para qué me sirve esto? Para trabajar en las dos formas que se implementa en onda rusa. En la primera, donde es totalmente pasivo, donde el paciente lo único que hace es sentir la contracción y dejar que trabaje el equipo solamente. Y la otra forma que es la asistida, donde el paciente me ayuda con su contracción a que esta contracción sea más importante y ya pasamos a una actividad totalmente participativa del paciente. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Una respuesta mucho más importante, porque ese músculo que yo estoy estimulando me está trabajando con una contracción propia. Yo se lo recomiendo cuando la paciente está requiriendo una respuesta más rápida, tratemos de que una parte de la sesión sea asistida por el paciente. O sea, el paciente va a empezar a contraer cuando la rampa de subida empieza a subir despacito, va a mantener la contracción en el tiempo de contracción y va a ir soltando en la rampa de bajada. Y se va a relajar totalmente en el tiempo de pausa. Recordemos que esto va a hacer que la respuesta muscular de ese paciente sea más importante
una respuesta más evidente y el paciente va a quedar mucho más conforme. Bien, recordemos un poquito las fibras musculares y su clasificación. Si analizamos un corte de músculo, vamos a ver una cantidad de fascículos, una cantidad de fibras que están dentro del músculo. Esto quiere decir que ese conglomerado de fascículos musculares trabaja en bloque, pero a su vez independientemente. Por eso, según cómo yo estimule ese músculo, es la respuesta que voy a tener. Bien. Fibras musculares y su clasificación. Todas las fibras participan en la contracción. Por más que yo haya decidido usar una baja frecuencia de 30, por ejemplo, que está dirigida a un tipo de fibras, las más rojas, la respuesta, igualmente van a trabajar las otras fibras, pero yo, al elegir una frecuencia, la mayor cantidad de estímulos la voy a tener en ese tipo de fibras. Recordemos que a grandes rasgos vamos a dividir las frecuencias en fibras rojas y blancas o fibras lentas y rápidas. Vamos a elegir las fibras lentas, las fibras tipo 1 y las fibras rápidas tipo 2. A su vez, hay otra clasificación mucho más específica donde yo puedo dividir esas fibras rápidas que van a responder a un estímulo superior a los 50 o 70 Hz, van a responder mientras yo más alto me voy, más cerca de 120 Hz llego, voy a tener una respuesta más importante en la blanca tipo 2 o tipo B, según el autor que estemos hablando. ¿Para qué me sirve esto? Para saber la respuesta que voy a tener con el paciente y para saber qué fibra estimular para cada caso. Recordemos que las fibras rojas, para tener una idea, un ejemplo, son las que me hacen que a mí me mantengan parado y yo pueda hacer una acción durante una cantidad de tiempo determinada y no cansarme. Pero si a mí me asusto por algo y yo salgo corriendo, la respuesta rápida la logro con las fibras blancas, que son las fibras de rápida respuesta que hacen que yo pueda salir, pero se agotan más rápidamente. Bien. Las principales indicaciones en estética de las ondas rusas, ¿cuáles serían? Flacidez, modelación del contorno muscular y corporal, levantamiento e hipertrofia de los glúteos y tratamiento pre y postparto en caso de que yo necesite mejorar la actividad muscular, recordando que estos tratamientos pre y postparto ya deben ser dejados para el kinesiólogo o el terapeuta que está trabajando en un ámbito médico. En el ámbito estético nos vamos a dedicar a la técnica de flacidez, el mejoramiento de la textura corporal y la modelación del contorno, igualmente que el levantamiento y una ligera hipertrofia de los glúteos. Queremos hipertrofiar un glúteo. Dijimos que la onda más importante es la onda rusa de mayor respuesta, pero ¿qué más necesitamos? A cualquier paciente podemos hipertrofiar un glúteo con ondas rusas, o sea, yo tengo la paciente, pongo la onda rusa y ese glúteo solamente hace de que se eleve y se estimule. No, necesito parte del paciente. ¿Qué necesito del paciente? Que esté bien alimentado, que tenga una dieta proteica, o sea, que tenga toda la nafta de ese músculo, todo el alimento de ese músculo para que genere proteínas y pueda hacerlo. O sea que yo voy a generar una hipertrofia desde el punto de estimulación de la onda rusa, que siempre va a ser hipertrofiante, pero necesito que ese paciente me asista con todo el ejercicio acorde para seguir ese mejoramiento y esa hipertrofia del músculo y una alimentación adecuada, además de estar bien hidratado. Con esos tres patas de un mismo efecto, lo que yo voy a lograr es una respuesta más rápida y evidente en la hipertrofia del paciente. Es muy importante que se tomen entre unos minutos para ver ese paciente parado, ver en qué forma yo necesito esa hipertrofia y otra cosa muy importante, recuerden la estructura muscular de ese paciente para ver
cómo yo pongo los electrodos, cómo genero esa contracción, ver si la contracción que generan es molesta para el paciente, hasta qué punto lo molesta, y si ese movimiento que yo genero con la contracción de la onda rusa es el efecto que yo estoy buscando para lograr esa modelación de ese glúteo en este caso, o esa flacidez de la parte interna de la pierna, que es una zona muy buscada, donde se nota fácilmente la flacidez cuando hay una falta de gimnasia o algún tipo de atrofia muscular. ¿Mm? Perfecto. En rehabilitación, a nivel kinésico, está dedicado también para que atrofias por desuso, o sea, un músculo que se ha dejado de usar. ¿Cuándo se ha dejado de usar un músculo? Cuando ha estado durante una gran cantidad de tiempo enyesado esa pierna, el músculo ya va perdiendo esa contracción y se atrofia por desuso. Entonces, en este caso, a nivel kinésico, también están ondas rusas. En periodos de inmovilización muy importante, en fortalecimiento de procesos postquirúrgicos, donde es un trabajo en cadera, en procesos postraumáticos y en rehabilitación deportiva. Los nombramos y recordamos que este ítem dentro de las ondas rusas es para uso del fisiatra o del kinesiólogo. Bien, este es el equipo que nos compete, ondas rusas, que recuerden que tienen una acción que es muy importante. O sea, pueden trabajar en varias formas diferentes. Yo puedo elegir aumentar el tiempo de rampa, puedo regular el tiempo de contracción, puedo regular el tiempo de rampa de bajada, puedo regular el tiempo de pausa y también puedo hacer que me trabaje en 30 con fibras rojas, en 50 en ambas y en 70 en fibras blancas. Y si sigo subiendo, voy a subir con fibras blancas tipo B. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra función tiene este equipo? Trabajar en forma secuenciada, o sea, trabajar que contraiga primero el electrodo 1, después el 2, después el 3 y después el 4. O que trabaje en una forma de extensión-flexión, donde yo puedo trabajar en una sinergia muscular, donde yo puedo hacer que el canal 1 y 3 me contraiga junto. Cuando deje de contraer, vamos a contraer el 2 y el 4. ¿Para qué me va a servir esto? Para hacer una secuencia de contracción. Y esa secuencia de contracción, sabemos bien a nivel estético, que cuando yo contraigo un área muscular, suelto y contraigo otra, también estoy haciendo una movilización muy importante de los líquidos. Porque cada vez que yo contraigo un músculo, este músculo que estaba lleno de sangre es expelida por el músculo y en la relajación es tomada de vuelta. O sea que el músculo está oxigenando. Esta oxigenación va a hacer que trabaje ese músculo para modelarse y además va a tener una gran circulación muscular. Bien. Este equipo es un generador de ondas. Estas ondas, recordemos, decimos de vuelta, trabajan en una base sinusoidal de 2500 Hz. Va a trabajar en ráfagas, con contracciones de subida. Ya dijimos todo esto, lo recordamos y lo más importante, yo puedo modificar cada uno de los parámetros haciendo de que este trabajo sea más personalizado. Antes de empezar con el equipo, vamos a comentar algo. Empezamos con una paciente. Esa paciente empezamos el día 1, ponemos los electrodos donde corresponde, hacemos que ese glúteo vaya trabajando, vemos que se contrae, que tiene una estructura bastante buena y necesitamos, para que ese electrodo trabaje, llegar en la potencia del equipo aproximadamente, usemos un número cualquiera, en 4 o 5. O sea, en la primera sesión llegamos a una potencia de 4 o 5 del potenciómetro del equipo y vemos que tenemos una buena contracción del glúteo. Pasan 1, 2, llegamos a la 10ª sesión. La paciente ha logrado una mejoría de su glúteo, tiene una hipertrofia que es la buscada, y vemos en cuánto es conveniente, en cuánto debería estar ese potenciómetro. En la sesión 1 logramos una buena contracción, llegando a un promedio entre 4 y 5 del potenciómetro. Después de la 10, ¿a ustedes qué les parece?
Tendrían que estar en más, en menos o igual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si está en más, yo estoy cada vez estimulando más ese músculo y estoy llegando a un punto de molestia. Si el músculo se mejoró, tiene mejor contracción, va a tener mayor respuesta. Si tiene mayor respuesta, el potenciómetro debería estar en menos, porque como se ha estimulado, a mayor respuesta yo necesito menor cantidad de energía para lograr el mismo movimiento. O sea que es normal que ese potenciómetro a través de las sesiones haya bajado un poco y logremos el mismo estímulo anterior por la hipertrofia y por la estimulación de las fibras musculares que se ha logrado a través de 10 sesiones. ¿eh? Muy importante esto para que vayan evaluando ustedes la respuesta que tienen en ese músculo y la respuesta que me da ese músculo también. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo, la van mandando y la vamos a ir respondiendo en lo posible. Recordemos que el paciente tiene que sentir un estímulo muscular, tiene que ver un ligero movimiento en el músculo, pero no tenemos que convertir el paciente en una rana saltando arriba de la camilla, porque estamos exigiendo demasiado el músculo y recordemos que la respuesta biométrica muscular es un estímulo mecánico mínimo para obtener una respuesta importante y duradera del músculo. No debemos llevar al máximo de lo que soporta un paciente. Nunca debe doler, nunca debe ser un efecto molesto. ¿eh? Y vamos a ver que ponemos el equipo y a los 2 o 3 minutos empieza a ver el acostumbramiento del paciente y le va a dejar de molestar al principio. Otra cosa muy importante que me han consultado varios es el tema de los electrodos. Recuerden que los electrodos están dentro del descartable del equipo. O sea, yo no puedo tener un equipo, que son equipos que duran 10 años, 15 años, yo no voy a tener el equipo ese con el mismo electrodo que lo compré. La vida útil del electrodo la debo ir evaluando continuamente porque el electrodo es una goma grafitada que va perdiendo el poder de contracción y no es pareja. Entonces, cada tanto, cada año, año y medio, según el uso que tengan, yo debo cambiar los electrodos. ¿Cómo debo cambiar los electrodos? Siempre de a pares. Yo no puedo cambiar un solo electrodo porque voy a tener más conducción en el nuevo que en el viejo. Entonces, es muy importante el cambio de electrodos, controlar siempre la conductividad de los cables, porque muchas veces por el mal uso de los cables, porque se los tira, se los enrosca, se van perdiendo la contractividad y uno piensa que el equipo no anda y el equipo va a dar un estímulo diferente. Acá me preguntan en qué sentido van los electrodos. Recuerden que toda la corriente va de positivo a negativo. Lo que pasa es que las ondas rusas no son tan polares como las diadinámicas. Igualmente ustedes van a sentir un cambio de contracción según cómo cambien los electrodos. La polaridad la voy a tener más indicada en las diadinámicas que tienen una polaridad mucho más marcada. La onda rusa, por más que sí van a sentir un cambio, donde ponen el positivo, cambian al negativo, cuando yo sigo las fibras del músculo, son más, no tienen tanta incidencia en el cambio de polaridad. Lo que sí es muy importante en la simetría. Yo en la derecha del paciente puse el electrodo oscuro, el negro, en la parte de arriba, en la izquierda del paciente debe ser exactamente igual. Yo no puedo poner electrodos diferentes de un lado para el paciente y del otro porque yo tengo que hacer una similitud. Tengo que trabajar en espejo. Bien. También me preguntan si la onda rusa queman grasa. O sea, la onda rusa estimula, pero no puede hacer el mismo combustión que hace un paciente cuando va en una cinta o cuando sale a caminar. Quemar grasa es un trabajo aeróbico. La onda rusa es un trabajo donde el paciente está quieto, genera un consumo porque tiene un trabajo muy importante, pero ese consumo es mínimo y yo no puedo considerar que va a bajar de peso porque la voy a tener conectada 2 días a la onda rusa.
O sea, la única y la forma más importante para quemar grasa es la forma aeróbica, el ejercicio. La onda rusa es una estimulación muscular, esa estimulación va a quemar energías, obviamente, porque el músculo va a trabajar, pero recuerden que el músculo no necesita grandes cantidades de energía para mover un solo músculo. Sí, el cuerpo necesita grandes cantidades de energía para desplazarse y para mover y para trabajar caminando. Entonces, la mejor forma de quemar grasa es con estímulo aeróbico, o sea, caminando, corriendo en una cinta, algo que el movimiento esté. Si yo voy a hacer alguna terapia reductora, entonces voy a usar las ondas rusas como tensora para la flacidez y moderación, y ahí inmediatamente lo mando a caminar al paciente, a hacer un estímulo aeróbico, que ahí sí voy a cerrar el circuito y me va a quemar una cantidad de grasa importante. ¿Cómo la quemó? Primero la estimulé con la onda rusa para que trabaje y después todo eso me lo va a quemar en un trabajo aeróbico. Bien, ¿te responde eso? ¿Alguna otra pregunta? El tema de la postura de los electrodos, bueno, la forma en que yo lo uso, que a mí me da un resultado, es no pasar la línea media del cuerpo, porque recuerden que los músculos tienen un principio y un fin. Yo voy a estimular un área muscular y ese área muscular va a estar en la pierna. No hay ningún músculo que pase de una pierna a la otra. ¿eh? Entonces, si yo pondría un electrodo en cada pierna, me olvidaría un poco de la imagen en espejo de un lado con el otro. O sea, un electrodo rojo en un lado y un electrodo negro en el otro. Lo ideal es hacer un espejo con las dos mitades del cuerpo para que sea una contracción lo más pareja posible y lo más igual en los dos lados del cuerpo. Igualmente, yo les recomiendo que una de las principales cosas que hagan es usar los electrodos, pero primero probarlo en ustedes, fijarse, ver cómo funciona, ver cómo lo siente para que cuando el paciente me diga me molesta, yo sepa qué es lo que siente el paciente. Pero si ustedes no se autoponen los electrodos y lo prueban en varias formas, no van a sentir cómo es la contracción y van a ver lo importante que es el punto de aplicación del electrodo. Van a saber que si en un punto contrae bárbaro, solo corrí 2 o 3 centímetros de ese punto especial y voy a tener menos contracción. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo estoy acostumbrado a usar los electrodos en mí, sé cómo estimulan, sé cómo andan, yo puedo diagramar en los pacientes y ver las diferentes formas que necesito. Ustedes saben cómo contrae ese electrodo, hacia dónde tira, qué respuesta tiene y después yo trato de replicarlo en el paciente. ¿eh? Entonces es muy importante haber usado las ondas y haberlas sentido. ¿Alguna otra pregunta en la rusa? Hay una de las formas que acá me preguntan, que es importante que el electrodo positivo ponerlo en el punto de mayor trabajo. Se puede poner en el punto donde yo quiero que más trabaje, es independiente esto de la forma. Lo que sí es muy importante que si yo puse un positivo, un positivo en un lado, ponerlo en el otro lado del paciente en forma simétrica. Eso es mucho más importante. Que van a notar un cambio, ustedes ponen los negativos arriba o los positivos abajo, sí, lo van a notar en el sentido de la estimulación, pero en la respuesta del paciente es similar una respuesta a la otra. Si yo debo tener una forma de ponerlo donde tiene que ser simétrico. En algunos pacientes van a notar que poniendo en una determinada forma tengo una mejor respuesta y una respuesta más adecuada a lo que yo quiero lograr. Bien, la preguntan. Bien, entonces ahora en la parte práctica, cuando terminamos con esto, presentamos el segundo equipo que vamos a ver y vamos a empezar a hacer un práctico rápido con la modelo que tenemos aquí para que vean cómo en la estimulación y vamos a darle unas indicaciones de postura de electrodo que no son las únicas, pero yo les doy este y después vamos a tratar de dar otra forma de ponerlo. Acá hay una salvedad que hay que hacer para que ustedes vean. Los que han leído mucho de estimulación
van a notar una diferente forma de poner los electrodos entre los libros de fisioterapia, kinesiología y los de estética. Y eso no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal. En el kinesiólogo, el fisiatra, lo que busca es recuperar ese músculo que tiene un inconveniente, generar mayor fuerza y mejor respuesta en este músculo. El esteticista trabaja con pacientes sanos, lo que está buscando es que tenga la mejor forma. El kinesiólogo va a la función y a la recuperación del músculo. El esteticista va a la forma. ¿eh? Entonces son dos formas de ponerlo que no son exactamente iguales. El esteticista trabaja en pacientes sanos, con sus músculos en perfecto estado. La única diferencia es que quiere tenerlos más tensos y más levantados o más hipertróficos. Entonces vamos a jerarquizar la forma que vamos a generar en ese paciente y no la función como el kinesiólogo. ¿De acuerdo? Por eso van a ver las diferentes formas de ponerlo de uno y de la otra forma. Bien, continuamos. Después tenemos la parte práctica, vamos a tener con la parte teórica. El otro equipo que vamos a usar es el Interox. Es un equipo que tiene ondas rusas y también tiene ondas interferenciales. O sea, con esto estaríamos cubriendo todas las ondas que están en media frecuencia y que nos van a generar un efecto más importante en el paciente. Recuerden que las ondas rusas son más hipertróficas y las ondas interferenciales mantienen mejor la estructura del paciente, abarcan mucho más cantidad de músculo, trabajan en forma cruzada entre los electrodos y esto va a generar una contracción más profunda que está generado por el entrecruzamiento de los canales. O sea, yo contraigo con dos frecuencias, la resta de las dos frecuencias que se cruzan es una tercera contracción más profunda, que es la contracción interferencial. O sea, vamos a tener una contracción de baja frecuencia, que es por la resta de dos contracciones de media frecuencia. Ahora vamos a ver si lo explicamos para que sea más fácil. Recordemos que el Interoc es un equipo de generador de ondas interferenciales. Trabaja en la parte de ondas rusas, trabaja una onda senoidal, igual que en ondas rusas viejo querido ondas rusas de 2500 Hz, trabaja en ráfagas, y en interferencial trabaja en una onda senoidal que va de los 4000 a los 4200 Hz. Esto trabaja en 4 frecuencias, o sea, que cuando yo las voy a interferir, la onda que me va a dar de contracción es la resta entre las dos frecuencias que yo uso. Bien, en la sesión interferencial, la onda interferencial está compuesta por dos ondas, como dijimos antes, de frecuencias diferentes. Una es fija en 4000 y la que la cruza exactamente, trabaja en una frecuencia un poco más alta, que según la que elijamos vamos a tener de 4050, 4075, 4100 o 4200. O sea que la onda de contracción que genera el entrecruzamiento va a ser la resta de los 4000 de la onda fija y los 4100, por ejemplo, de la onda que interfiere. O sea que lo que yo voy a obtener es una contracción de 100 Hz en el entrecruzamiento de los dos canales y es una onda de baja frecuencia más profunda. ¿Entendió eso? Recuerden que restando la onda que es la contracción del electrodo que trabaja en 4000 contra la fuerza que yo elegí, me va a dar el tipo de contracción que voy a generar en el medio de los electrodos. Bueno, acá les dejo unas imágenes que ahora vamos a ver directamente de las posturas de los electrodos, donde para que no haya inconvenientes, yo no usé ni rojo ni negro, sino usé bien argentino azul y blanco, para que vean las diferentes formas de los electrodos. Si alguna quiere tener esta forma, bueno, se la pide a Claudia, la vamos a mandar en blanco y negro por mail, como han hecho algunos y me han consultado por mail las dudas que tenían. Bien, bueno, para la próxima clase vamos a dejar en los otros dos equipos, que también dijimos hoy, y vamos a hacer trabajos ya en el otro equipo, vamos a trabajar con las ondas ya diadinámicas, ya que este equipo que estamos viendo tiene todas las ondas de uso, no solamente estético, sino kinésico. O
Eso vamos a hacer la parte práctica ahora. Vamos a empezar con el equipo de ondas rusas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? Bien. Bueno, vamos a cambiar. Abajo. ¿Mm? Bien. Eso. Ah, bien. Bueno, acá tenemos una paciente, agradecemos que venga, una modelo, donde hemos decidido generar que el glúteo sea más aglobado en el medio. Entonces, sabemos cómo van las fibras del glúteo mayor, así que hacemos, trabajamos con estos dos electrodos, ¿eh? De esta forma, ponemos la banda de la forma que queremos que genere la contracción de esta forma, ¿eh? Y ponemos dos electrodos. Recordemos algo muy importante, las ondas rusas no tienen componente galvánico. O sea que al no tener componente galvánico, ¿qué pasa? No tengo ningún riesgo de quemadura por iontos foreses o por componente galvánico. O sea que es un equipo totalmente seguro. Entonces yo por eso mismo puedo usar el equipo mediante un paño conductor que va a estar húmedo con agua, que no hace falta que sea algún agua especial, sino agua común de la canilla, iónica, que tenga sus iones, lo puedo poner debajo del electrodo. O lo puedo poner, como yo lo puse acá directamente, con el contacto con un gel acuoso. ¿Por qué? Esto únicamente en los equipos donde yo tengo la seguridad que no tiene un componente galvánico, porque si no tendría el riesgo de quemadura de la piel del paciente. O por lo menos me dejaría esa piel más colorada por los componentes galvánicos, que ya lo vimos en el primer curso, donde hablamos de qué pasaba debajo de cada uno de los electrodos en la corriente galvánica. Bueno, entonces aquí decidimos que, según el pedido de la paciente, era generar un mayor glúteo, más parado, más levantado, en el medio del glúteo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos este músculo de esta forma y vamos a lograr un efecto más importante en esto. En ella vamos a bajar todo y vamos a dejar nada más que este electrodo trabajando. Entonces empezamos, vamos a esperar la onda, ahí tenemos la pausa y ahora empezamos contrayendo a medida que empieza el equipo, vamos trabajando la contracción, relajamos y vemos el trabajo que genera. O sea que empezamos de vuelta, lo asistimos, contraemos, el equipo contrae, ahí ven cómo contrae el equipo. Cuando el equipo empieza a soltar, vemos cómo se relaja el músculo totalmente. O sea que el trabajo que ella esté haciendo, que es el mismo trabajo que haría en una sentadilla, lo estamos haciendo en una determinada parte del músculo. ¿eh? Esto podemos hacer solamente con el equipo que trabaje el paciente totalmente acostado, o le podemos pedir a la paciente que haga un efecto sinérgico. Ahora, cuando empiece la contracción, vamos a pedirle que estamos en bajada, en pausa, empieza a contraer junto con el equipo, contrae cada vez más, cuando en el momento de contracción mantiene la contracción y lo empieza a relajar junto con el equipo. Sabemos que la respuesta que tenemos es mayor. Esto me va a generar un cambio más rápido y una respuesta más rápida en el paciente. Bien, hasta ahora yo usé nada más que dos electrodos. Yo puedo hacer una sinergia de contracción trabajando también con los aductores. Entonces, en el momento que empieza, vamos a ir subiendo el aductor, y van a ver cómo cambia la contracción, donde va asistiendo la parte de la pierna también. Vamos a trabajar, vamos a esperar, ahí empezamos a contraer, ahí estamos, ¿no? Bien,
Ahí contrae. Vamos a esperar un poquito para contraer un poquito más. Está en pausa. Ahora empieza a contraer. Contrae, contrae. Llega al máximo de la contracción y empieza a soltar el músculo. Recuerden que esto mismo lo puedo hacer en forma sinérgica con una contracción propia del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se entendió esta postura? O sea, yo pongo una banda debajo del paciente, atravesando como yo quiero que me resulte eso, y otra banda trabajando en el muslo superior para trabajar abductores y esto. Como trabajan juntos, yo voy a hacer una sinergia de trabajo. Ahora también el equipo me puede permitir que yo acá ponga el electrodo 1 y 3 y acá el 2 y el 4. ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? Que la paciente sienta primero una contracción acá, arriba superior. Cuando termina esto va a contraer los abductores y la parte posterior de la pierna. Ese efecto de bombeo me va a servir no solamente con estimulación muscular, sino para cuando tengo una celullitis edematosa, donde tengo que hacer una movilización de líquido. No sé cómo si usted haría un masaje compresivo arriba y luego un masaje compresivo abajo. O sea que yo acá estoy sumando el efecto de la estimulación muscular con el efecto de la movilización muscular. Así voy a generar otro tipo de estímulo asociado. Bien, ¿alguna pregunta a este respecto? Nada. ¿eh? Perfecto. Se debe respetar la dirección del músculo, me dicen acá. En algunos casos, lo que voy a respetar es el efecto del movimiento que tengo, pero siempre debo saber hacia dónde va ese músculo y cómo está ubicado. Yo quisiera, por ejemplo, llegar a un momento y hacer que esta paciente, vamos a bajarle los electrodos, no solamente me eleve la punta de la cola, porque lo primero que se cae cuando pasan 20, 25 años es la punta de la cola, donde se va cuadrangulando esa cola y cuando se van de la playa dicen tiene un par de años más, porque la cola se va cayendo hacia el medio primero. Entonces, primero, para levantar esa punta de la cola uso esta postura de acá, donde yo levanto esta parte que es la que más se cae hacia allá. Pero también tengo esa paciente que quiere tener la cola más globo, más parentalmente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo poner otra banda trabajando de esta forma así, ¿sí? Y trabajar como si fuera una postura interferencial, donde yo voy a cambiar, tengo esto así y lo voy a interferir con este electrodo poniéndolo en esta parte de acá sin que se toquen. Entonces van a trabajar este con este y este con este. Entonces, en esta postura, ¿qué es lo que voy a lograr yo? Vamos a trabajarlo, vamos a tenerlo en este caso, vamos a ir subiendo, subo el electrodo, primero trabajo estos, y ahora en la próxima contracción subo el cambio que dice en este momento. Ahí tengo, ahí voy subiendo, ¿ven? O sea, la respuesta que tengo es mayor porque voy tirando todo este músculo acá. Es porque yo cambié esta postura más esta postura. O sea, voy sumando la contracción de los dos. Entonces voy a trabajar como si fuera una onda interferencial con ondas bruscas. Ahí vemos cómo cambia el músculo. Y ella no lo está asistiendo en este momento. Ahora vamos a pedir que me asista a la contracción. Cuando empiece, ahora, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí está. Y cuando empiece a relajar, relajar totalmente. Vamos a hacer otra contracción para que lo vean bien. Contrae totalmente y relaja totalmente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Aglobando el glúteo y trayendo el pantalón de montar hacia arriba también. Estamos trabajando en una postura sinérgica de los electrodos. Bien, vamos a dejar descansar un poquito.
¿Qué pasa? Yo lo empiezo a poner, lo voy a llegar a 4, a 5 más o menos, voy a tener una contracción perfecta, y luego se va a ir cada vez contrayendo más, ¿no? Y ahí yo puedo adecuar esa onda bajándolo un poquito más a los electrodos. ¿Cuánto tiempo debe trabajar un paciente? Eso es lo que me han preguntado. Un estímulo mínimo para tener respuesta, estaríamos cerca de los 20 minutos. Si viene una paciente y me dice, yo estoy apurada, poneme las ondas 10 minutos, no se la pongan porque no tiene ningún efecto. Tampoco se la puedo dejar para dormir, que la tenga todo el día. Lo ideal y lo mínimo son de 20 a 25 minutos por tiempo de estímulo. Ya con eso y una gimnasia posterior van a lograr un buen trabajo muscular. ¿Mm? Vamos a sacar este y dejamos trabajando nada más que este costado. ¿Mm? Bien, entonces en esta postura vemos que cambió el trabajo, que no tira más para este lado y trabaja. En caso que yo tenga una paciente donde su inesteticismo está generando una flacidez en la parte externa de la pierna, bajando el electrodo, siempre lo tenemos con gel puesto, ¿eh? Vamos a hacer una sinergia y vamos a trabajar esta parte de acá, sin que se toquen, con el costado ligeramente del tensor de la fascia lata. Recuerden que cuando yo toco el tensor de la fascia lata con contracción, nunca la voy a poner demasiado fuerte. Entonces voy a asistirlo con esta contracción. Vamos a esperar a que empiece la onda. Ahí estamos en pausa y empezamos a trabajar. ¿Eh? Bien, ahí. Bien, vengo, cambio de estímulo, ayúdame un poquito más. Empieza a trabajar. Ahí empieza a trabajar, ahí contrae. Y ven que hay un cambio hacia el medio de la parte externa de la piel. Son los efectos buscados. O sea, que acá también tengo un poquito de la parte de ser un esteticista e ir buscando la respuesta contráctil del paciente. Yo acá estoy buscando cambio de forma de un paciente que es sano, que no tiene ninguna patología muscular. Si tiene una patología muscular, una denervación, ya es terreno de los kinesiólogos. En la parte estética son pacientes sanos que me van a generar una respuesta muy rápida y va a ser siendo ayudada por el ejercicio posterior. Bien, me preguntan. Con respecto a las flacidez, en zona de ingle. Vamos a ver, en zona de ingle, en el hueco popliteo, no vamos a trabajar porque hay mucha terminación. En el triángulo de escarpa, que es la ingle, tampoco vamos a trabajar directamente por las contracciones que tengamos. Esa zona se la vamos a dejar más a las ondas miométricas cuando hablemos de drenaje linfático asistido por la parte eléctrica. ¿Eh? Lo que sí podemos contraer, que no es la zona de la ingle, sino es la zona del pliegue interno de la pierna, o sea, del abductor interno. Ahí sí podemos trabajar tranquilamente y podemos trabajarlo de dos formas. Longitudinal, o sea, de aquí a aquí, o transversal. ¿Eh? Recuerden que longitudinal yo voy acortando un poco más la longitud del músculo, o sea, acortando, haciendo una imagen de cortamiento, porque ningún músculo se va a cortar con una contracción. Y lo voy a trabajar transversalmente el músculo cuando yo quiero lograr más efecto de masa. ¿Eh? Entonces, en el paciente longilíneo lo voy a trabajar de una determinada forma y en el paciente que yo quiero generar una determinada cantidad de masa, lo voy a trabajar en forma invertida. No sé si te respondí a la pregunta. Bien. Bueno, vamos a bajar un poquito esta parte de acá y vamos a mostrar las diferentes posturas que yo puedo usar de cada canal. O sea, que acá tengo un canal, que lo voy a poner. Si la punta del glúteo, la que está caída, voy a poner un electrodo acá y otro electrodo en esta parte de acá. Entonces, esto me va a trabajar
con este efecto. Si yo tengo flacidez interna, voy a poner los electrodos de esta forma de acá. Yo quisiera hacer una flacidez en los abductores, voy a poner un electrodo arriba y un electrodo abajo, dentro de lo soportable, o voy a poner un electrodo bien acá y un electrodo acá para trabajar la parte del abductor medio. Recordemos que hay muchos sinesteticismos en el glúteo donde notamos un hundimiento en este área del glúteo, que ese sería una atrofia del glúteo medio. En esta atrofia del glúteo medio que pasa en esta parte, que es donde se va hundiendo en la paciente, necesitamos una onda más profunda, que trabaje allá adentro, en ese músculo que se está atrofiando, o mejor dicho, sería hipotrofiando por cómo se para la paciente o por la actividad que tiene. ¿Qué dijimos de las ondas? ¿Cuál es la onda que trabaja más profundamente? La onda interferencial. Entonces, lo que vamos a hacer acá es trabajar con una onda interferencial. ¿Cómo vamos a trabajar con esa onda? Vamos a cruzar los electrodos. ¿eh? Yo se lo voy a mostrar con 4 electrodos chiquitos. Ahora me van a alcanzar 4 electrodos chiquitos y lo vamos a mostrar de acá de la caja. Vamos a poner 4 electrodos chiquitos, bien, como si fuera una onda interferencial con el interóxido. Ya, tenemos la paciente con ese hundimiento en esta zona, entonces ¿qué hacemos? Ponemos un electrodo en una punta de hundimiento, el otro acá, ponemos un canal acá y el otro canal lo interferimos de esta forma, dejando el hundimiento, el hueco en el medio. Este trabajaría con este y este con este. Recuerden que la resta de esa contracción me va a dar una contracción del tipo de las diadinámicas profundamente en el glúteo medio y yo voy a lograr elevar eso y sacar ese pozo que tiene la paciente por una disfunción de contracción de ese músculo. ¿Entendió eso? ¿Hay alguna pregunta al respecto? O sea, yo cuando quiero hipertrofiar, voy a hipertrofiar con la menor cantidad de electrodos que me generen la mejor respuesta del paciente y sea lo menos molesto. Cuando yo quiero trabajar en profundidad, la onda de elección va a ser la interferencial. Cuando tengo esa paciente que tiene un glúteo perfecto, que no necesita nada, que solamente lo que hace es mantenerlo, muchas pacientes vienen a que estimularlo, mantenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la onda interferencial para que contraiga todo ese glúteo completo, pero lo hacemos más abierto. Ponemos aquí y aquí, y le ponemos acá y acá. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos sobre todo el glúteo y esto va a hacer que mantengamos esa muy buena forma de glúteo. Sería ideal no solamente para la profundidad, sino para el mantenimiento de esa buena estructura. Bien, acá me preguntan también el uso en abdomen y en la forma para marcar la cintura. Es muy importante el tema de la cintura. Vamos a ir sacando estos electrodos. Vamos a ir sacando esto. Es muy importante el efecto que tiene este equipo de trabajar en extensión-flexión. ¿Por qué? Porque me va a permitir trabajar en el abdomen de la paciente. Vamos a cambiarle porque como es una paciente de muy buen cuerpo, vamos a elegir los electrodos más chiquitos. ¿Por qué? Porque no me va a dar en el abdomen una respuesta buscada fácilmente. Le vamos a pedir a la modelo que se nos ponga boca arriba. Bien, acá tenemos. Vamos a mostrar abdomen, un abdomen totalmente lleno de grasa, gordo totalmente, la modelo. Vamos a correr un poquito así para que la vean. Y vamos a pedirle a la modelo que levante ligeramente la cabeza. Levanta la cabeza y vemos cómo se ponen tensos los rectos. Y si le pedimos ahora que gire un poquito, vamos a ver cómo tracciona los oblicuos. Entonces tenemos los músculos rectos y tenemos los oblicuos que
esta forma de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer para formar una buena cintura? Podemos trabajar con los electrodos, en este caso chicos, estimulando recto. Entonces vamos a poner lo más arriba posible los electrodos, esta postura y esta postura, siempre en el músculo recto. Vamos a trabajar con un solo canal acá y un solo canal acá. Si acá decidimos poner rojos, ponemos rojo de los dos lados. Si acá decidimos negro, ponemos negro de los dos lados. Esto va a ser una contracción, levanta la cabeza, muy similar a un abdominal corto. ¿Eh? O sea que esto me va a estar trabajando en el acortamiento y en el endurecimiento de la pared abdominal. Si ella, después de un tiempo, yo quiero que esto quede más plano, quisiera formar los famosos ravioles, como le dicen ustedes, ¿qué hago? Voy a ir trabajando con electrodos más cercanos. Voy a reproducir en un músculo esto y esto acá, donde voy a hacer rojo, negro, rojo y negro. No se voy a contraer el músculo en partes para generar la masa que genera entre cada uno de los tendones del músculo. Bien, volviendo a la pregunta anterior, yo pongo estos electrodos acá para generar la parte de recto. Y ella me pide también cintura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner dos electrodos en el sentido del músculo oblicuo. En este caso vamos a usar electrodos grandes, pero vamos a usar electrodos chicos en el caso de este. Donde vamos a poner dos electrodos de esta forma así, siguiendo la fibra del oblicuo. Recordemos que el oblicuo va de arriba, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Vamos a mostrarlo con electrodos más chiquitos para que sea más fácil verlo. Tenemos estos electrodos. Entonces tenemos el trabajo de los rectos acá y el trabajo del oblicuo donde va a ir de arriba un poquito más abajo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer una contracción del oblicuo y una contracción del recto. Esto me va a generar a mí que tenga un trabajo no solamente de recto, sino también de cintura. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en todos, donde el paciente va a sentir una contracción total, o lo puedo hacer en extensión-flexión. En extensión pongo los rectos, en flexión pongo los oblicuos. Entonces me va a trabajar primero los rectos y luego los oblicuos. Y terminan el trabajo con un masaje modelador de la cintura, van a ver cómo con la tensión que yo generé con el músculo, más el acomodamiento que hago con el masaje del tejido adiposo superficial, la paciente se va a ir en una sesión con la cintura totalmente marcada. Lo que debo hacer después es ponerle un envase, una calza que le contenga eso y hacer un envolvimiento del paciente para que al salir a quemar esos pequeños inesteticismos grasos que le quedan en el cuerpo, cuando sale a quemar en una actividad aeróbica, trabaje más esa misma zona. Pruébenlo, van a ver cómo van a ir marcando fácilmente la cintura en el paciente. ¿Respondí a la pregunta? Bueno, lo ideal en el caso cuando yo voy a trabajar la parte de abdomen y cintura es trabajar con ambas fibras. En el equipo de onda rusa, viejo, vamos a trabajar con un 50 de frecuencia para trabajar fibras blancas y fibras rojas. Si yo quisiera trabajar con fibras más específicas, me voy a una frecuencia más alta, pero lo voy a dejar para otras partes del cuadro. Donde yo necesito trabajar, reconstruir, marcar una parte muscular, voy a trabajar con ambas fibras y eso lo logro con una frecuencia media dentro del tipo de onda. Bien, en una paciente como ella, donde no tiene mucho inconveniente, ahí sí puedo usar para mantener esta pancita chata, que la paciente me dice acá que no hace nada en todo el día, que se dedica nada más que a salir y a gastar plata en el shopping. Entonces, ¿qué hacemos? Ella me quiere mantener ese abdomen plano. ¿Cuáles son las ondas de mantención? ¿Con qué trabajamos? Con una onda preferencial, exactamente. Entonces vamos a hacer una contracción masiva, donde vamos a poner en esta parte
un canal y en esta parte el otro canal de quién? Del interox. O sea, acá voy a usar para mantenimiento una onda cruzada de interferencial. ¿Qué más me va a hacer esto? Va a ser una contracción que ya la va a sentir en el medio, pero va a contraer todo el abdomen completo para mantener este abdomen y seguir siendo un abdomen chato sin adiposidades superficiales. Va a poder mantener tanto la estructura tensa de los rectos como la estructura tensa de los oblicuos. ¿Bien? En el caso del pantalón de montar, recuerden que en el pantalón de montar tenemos una parte de músculo, pero tenemos una cantidad de tejido adiposo. Las ondas rusas trabajan solamente en músculo. En el pantalón de montar, los equipos de elección van a ser la cavitación, el ultrasonido de alta potencia y la radiofrecuencia como estimuladora. Eso lo hemos dado. O sea, donde yo tengo músculo, voy a trabajar con electroestimulación. Donde yo tengo grasa superficial o media, donde yo tengo un esteticismo donde predomina el tejido adiposo, voy a trabajar con los elementos que tengo yo que me trabajen en tejido adiposo. Y nos recordamos. Sonomax, ultrasonido de alta potencia. Cavitador, Cavitex. El mejor de todos para mí, el Lipotex, la lipólisis láser, que es un equipo que me va a hacer un trabajo muy importante en la reducción del tejido adiposo. Si es un tejido adiposo demasiado duro, que me cuesta mucho sacarlo, ¿con qué lo estimulo? Con radiofrecuencia. ¿Por qué lo estimulo con radiofrecuencia? Recordemos que es porque caliento la zona, cuando caliento la zona el adiposito se hiperhidrata, tiene una mayor circulación, al estar más gordo e hidratado, el ultrasonido lo rompe más fácilmente y hace que vuelque su contenido al intersticio. Entonces, recordemos, cuando hay un componente muscular, trabajo con diferentes tipos de electroestimulación. Cuando hay un componente más de tejido adiposo, trabajo con los equipos que me permiten modificar el efecto del tejido adiposo. ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Está bien. Bueno, quedan para la próxima clase, que va a ser dentro de 3 meses aproximadamente. Ya Claudia, como siempre, le va a invitar, invitándolos a conectarse. Y vamos a recibir todas las preguntas, como estamos recibiendo por mail, y vamos a responder directamente o por mail como corresponda. Recuerden que la contracción muscular yo la puedo generar tanto en abdomen, en cola, en espalda, en brazos en caso de flacidez, y hay diferentes temas. El tema de los electrodos es un tema muy amplio, de muchas formas, siempre tenemos que evaluar qué es lo que hacemos, para qué es lo que queremos conseguir y qué respuesta obtenemos del paciente. Lo único que me interesa que quede con esto es que queden dudas, que las puedan sacar, que vean cómo responden, que prueben, que se dediquen a probar con sus amigas, con ustedes, que vean cómo funciona y siempre terminen con un masaje posterior para relajar ese músculo y para trabajar. ¿Perfecto? Bien. Acá tenemos una pregunta más. Bueno, en próxima clase vamos a retomar el tema de la estimulación y vamos a ver este equipo y otros equipos. No vamos a permitir la modelo, vamos a ver, estamos teniendo el brazo ahí, sí. Supongamos, para no sacar la ropa, que tenemos flacidez de brazo. Vemos cómo está el músculo puesto, podemos trabajar acortando el músculo, o sea, con 2 electrodos en esta postura así. Vamos a ver, ahí estamos, con 2 electrodos acá. O podemos trabajar haciendo un electrodo puesto acá y otro donde, en la línea del corpiño, donde yo, como hay una unión muscular, voy a generar una contracción que me va a tomar parte del brazo y el costado del brazo, del corpiño, donde tengo la parte del flanco. Entonces, esta contracción va a ir trabajando totalmente acá. ¿Lo puedo usar con ondas rusas? Sí, lo puedo usar con ondas rusas, pero es un lugar donde más efecto me va a dar una onda diadinámica.
Esto lo vamos a marcar más cuando vemos el otro equipo, ¿m? Que tiene todo tipo de onda. No sé. Vamos a tratar de adecuar la onda ideal para cada una de las estimulaciones que generemos. Recuerden que las ondas RUS son siempre hipertróficas, por más que yo modifique la onda, siempre va a tender a la hipertrofia. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque yo tengo una paciente que toda su vida ha hecho gimnasia, ha pasado el tiempo, me ha dejado de la gimnasia, había jugado al hockey, tiene sus buenas piernas y su cola, y yo la llevo a trabajar con una onda rusa, por la memoria muscular que tiene va a tender a una hipertrofia más rápida. Si esa paciente no quisiera agrandar esos músculos como tenía antes, ese glúteo, me voy a trabajar con una onda diadinámica que me va a dar un resultado similar, pero no me va a ir tanto a la hipertrofia y no va a volver a tener su cola tan grande. Se va a tener una cola más firme, pero sin hipertrofia. ¿No sé? Yo siempre voy adecuando la necesidad de mi paciente, la respuesta de la onda y qué es lo que mi paciente quiere. ¿Eh? ¿Perfecto? Bien. Bueno, les agradezco haber estado, feliz día del amigo a todos, y quedamos para dentro de 3 semanas. Muchas gracias y hasta luego.